¿cómo se encuentran? El día de hoy, miércoles 13 de mayo del 2020, vamos a ver un tema de la materia de la entidad donde vivo, el cual se llama el virreinato. Este tema surge después de lo que vimos ya anteriormente acerca del descubrimiento de América y de la conquista española. ¿Y qué es el virreinato? ¿A qué se refiere el virreinato? Bueno, recordemos que el virreinato surge después de la conquista del Imperio Tenochtitlan en 1521. Cuando los españoles conquistaron por fin a todos nuestros antepasados, ellos fueron ahora los que se quedaron en el cargo y ahora ellos eran quienes mandaban dentro de esta parte del continente que vendría siendo México, en este caso, ¿verdad? Y bueno, después de la conquista, ¿cómo se le llamó a México? Ya no era el Imperio Tenochtitlan. Y México fue ya muchísimo después. Entonces, en medio de esto, se le llamó Nueva España. Así es, nuestro país que ahora conocemos como México no se llamaba así. Ellos no le pusieron México, no, sino le pusieron Nueva España. ¿Y por qué le pusieron Nueva España? Bueno, porque recordemos que quienes nos conquistaron fueron los españoles. Ellos venían del país de España, ¿verdad? Así es que por eso es que ellos decidieron ponerle ese nombre, en honor al país de donde ellos procedían. Muy bien, pequeños. Ahora sí, vamos a ver más acerca del virreinato. Recordemos que en las clases pasadas vimos que los españoles utilizaron la religión como parte para consumar la conquista dentro de México, lo que conocimos hace un momento como Nueva España, que se llamó en ese instante. ¿Y por qué lo utilizaron? Ya que ellos creían que las creencias de nuestros antepasados no eran las adecuadas. Por eso es que ellos dijeron, bueno, entonces vamos nosotros a enseñarles la religión que nosotros como españoles tenemos, la cual era la religión católica. Recordemos que ellos, los dioses en los que creían, eran en el dios del sol, del agua, de la lluvia, y aparte que el día que fuimos a Tula, nuestro guía nos hizo un comentario acerca de todos los sacrificios que realizaban ellos para sus dioses, que era el dios del sol, del agua, de la lluvia. Recordemos que ellos tenían muchos dioses, eran infinidad. Entonces, para los españoles no se les hizo algo correcto, que vieran cómo sacrificaban a sus mismas personas, a su mismo pueblo, y todo lo que ellos realizaban, esas creencias, esas tradiciones hacia su religión. Entonces fue ahí cuando ellos igual decidieron ir metiendo un poco más de las creencias que ellos traían de España, lo cual, como mencionamos, era la religión católica. A través de la religión católica, los principales encargados en predicarla eran los frailes franciscanos y los agustinos. Ellos eran dos personajes diferentes, pero que tenían las mismas creencias acerca de la religión, lo cual fueron los encargados en ir por pueblo, con persona por persona, para ir predicando su religión y así poder ellos cambiar de creencias de las que tenían nuestros antepasados sobre muchos dioses a las creencias de los españoles, en la cual en ellos solamente existe un dios. Y es así como fue una conquista más allá dentro de, sino ya después de lo que hubo de las guerras, de las peleas con nuestros antepasados, se consumó a través de la evangelización, a través de la religión y de las predicaciones que hicieron los frailes. La primera iglesia y convento que fue creado en el estado de Hidalgo, y sí, en el estado donde nosotros vivimos y pertenecemos, fue en Tepeapulco, en 1528, y fue creada por los frailes franciscanos. Y otro dato importante en esto es que fue creada en el templo de Huitzilopochtli. ¿Por qué lo hicieron ahí? Porque ellos creían que al hacer la iglesia en el templo donde estas personas, nuestros antepasados, tenían sus creencias, es como iban a llegar
con mayor facilidad. Y después de esta iglesia fueron creadas muchísimas más, ya sea a cargo de los frailes franciscanos o los frailes agustinos. La segunda iglesia dentro de nuestro estado de Hidalgo fue creada por los agustinos en Atotonilco el Grande en 1536, y a partir de ahí se fueron creando muchísimas más, lo que ahora conocemos igual como catedrales o conventos muy importantes y antiguos dentro de nuestro estado. Y ahora vamos a ver y a continuar con otra parte del virreinato, ¿sale? En el cual es acerca de las principales actividades económicas en el estado de Hidalgo. Y sí, la primera que tenemos es sobre la ganadería y la agricultura. Es más, hasta la fecha, nosotros seguimos siendo un estado en el cual se sigue dedicando mucho a la agricultura y a la ganadería. Hasta nosotros, en nuestro mismo municipio de Tezontepec, hay muchas personas que siguen siendo su fuente de trabajo y su principal actividad económica. Muy bien. Dentro de estas actividades encontramos los municipios de Tula, Atitalaquia y Mixquiahuala. Son algunos de estos municipios en los que se dedicaban en ese tiempo a la agricultura y ganadería. También dentro de otra actividad tenemos las congregaciones. Las congregaciones es cuando un grupo de personas era llevado por los frailes y trasladados hacia otro lugar, en el cual en este lugar ellos eran enseñados a realizar diferentes actividades para de ahí poder recabar su economía y así poder ellos aprender nuevas cosas. Y otra parte muy fuerte en el estado de Hidalgo, una de las principales actividades económicas fue la minería. La minería, recordemos que es toda la extracción de esos materiales preciosos, como lo es el oro, la plata, el bronce, el zinc. Estos materiales eran sustraídos de diversas minerías, por ejemplo, en Pachuca, en el Real del Monte, en Zimapán. También había muchísimos más municipios, pero los principales eran estos tres, ya que de ellos es de donde se sacaba mayor provecho. Y ahora sí, ya que tenemos más claro acerca del virreinato, que fue en nuestro estado de Hidalgo en que se dedicaron las principales actividades económicas, cómo fue su evangelización, la primera iglesia y convento. Bueno, ahora vamos a ver acerca de manera general en todo el país de México, que era conocido como la Nueva España, a través del siguiente video. Y el día de hoy te hablaré sobre el virreinato de la Nueva España, así que pon mucha atención. Después de la conquista de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, inició una nueva era, donde los españoles construyeron una ciudad que se convertiría en el centro político y administrativo de la Nueva España, que fue el nombre elegido después de la conquista. Toda esta etapa del virreinato duró 300 años. La Nueva España es el resultado de la conquista española de los pueblos mesoamericanos. La Nueva España dio origen a una cultura mestiza, mezcla de lo indígena y lo español, con aportaciones importantes, aunque mínimas, de los esclavos llegados de África. A pesar de que la sociedad estaba dominada por los dos grupos en que se dividía la población española, que son los peninsulares y los americanos, y de que la cultura de estos fue la que terminó por convertirse en la base de las nuevas prácticas que habrían de florecer en el territorio de la Nueva España. Con el paso del tiempo, la convivencia entre españoles, indígenas y africanos dio origen al mestizaje y a las castas. Los hijos de padres de distintos grupos sociales y étnicos formaban las castas. Según el origen de los padres, se daba un nombre diferente a cada casta. Por ejemplo, los hijos de un español y una indígena eran llamados mestizos, y los de un español y una africana, mulatos. También existían los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Y sin olvidarnos de los peninsulares, que son los pobladores de Nueva España que habían nacido en España. Todos estos formaban parte de la nueva cultura de la Nueva España. La organización política en el virreinato quedaba bajo la autoridad del rey de España, quien originalmente delegó a Hernán Cortés todas las funciones políticas, económicas, administrativas y de justicia.
Al principio los conquistadores mantuvieron los sistemas de gobierno indígenas, así que los antiguos señoríos se conservaron, al igual que el cobro de tributos y la organización del trabajo. Pero en 1528 se estableció una institución llamada Real Audiencia, para evitar el abuso de poder de los conquistadores. Posteriormente, en 1535, el rey de España nombró a un virrey como su representante en Nueva España, para cuidar directamente sus intereses y gobernar el territorio conquistado. Así se inició el virreinato, el cual se organizó de la siguiente forma: con un rey, con un consejo de Indias, con una casa de contratación de Sevilla, con un virrey, con audiencias con gobernadores y con un cabildo o ayuntamiento. En sus actividades económicas durante el virreinato estaba la agricultura, la minería, la ganadería y el comercio. Los españoles introdujeron en América nuevas plantas y semillas para la agricultura, lo cual aumentó el cultivo mesoamericano. La agricultura también cambió con la nueva tecnología, es decir, con el empleo de herramientas que se utilizaban en Europa como el arado, los azadones, las palas, las tenazas y los molinos, así como el uso de animales de tiro. A pesar de que se introdujeron numerosos productos agrícolas, varias especies locales conservaron su importancia. Por ejemplo, el maíz, que se volvió el primer producto comercial, el agave, que se usaba para producir fibras y bebidas alcohólicas. Con la explotación de las minas, los españoles fundaron haciendas en las que se sembraban maíz, algodón, caña de azúcar y cereales para abastecer el comercio con las zonas mineras y otras ciudades novohispanas. La minería fue uno de los objetivos de los viajes de exploración y conquista, y de la consecuente expansión española. Así, desde el siglo XVI se exploraron varios territorios americanos y se descubrieron yacimientos de plata y oro. Al poco tiempo, la minería se convirtió en la actividad más importante del virreinato y se integró al comercio internacional, lo que impulsó las otras actividades económicas novohispanas. Esta actividad económica favoreció el desarrollo del norte de Nueva España, pues la búsqueda de nuevos yacimientos y la explotación de las minas lo transformaron en una región económica muy importante, con una composición social integrada en su mayoría por criollos y mestizos, y en menor medida por indígenas y españoles. En la ganadería, los españoles trajeron a América varias especies de animales, tanto para actividades agrícolas y mineras como para su alimentación. Durante el virreinato hubo ciertas restricciones para el uso y la posesión de ganado mayor, como vacas y caballos, pero con el tiempo los indígenas incorporaron la crianza de ganado menor como cabras, cerdos y borregos, y el pastoreo a sus actividades cotidianas. Desde las primeras décadas del siglo XVI, las condiciones climáticas y geográficas favorecieron la producción ganadera. Como consecuencia, los precios de la carne y la leche y sus derivados fueron accesibles para más personas. Incluso la dieta de los indígenas se transformó, pues se agregó el consumo de cerdos y gallinas. También la crianza de borregos permitió una importante producción de lana, lo que posibilitó la fabricación de telas, particularmente en el centro del territorio de la Nueva España. El caballo fue sin duda uno de los animales traídos por los españoles que más influyó en la vida cotidiana. Desde su llegada, fueron indispensables para que los conquistadores recorrieran la amplia extensión de territorio. Sin embargo, no todos los caballos fueron utilizados de la misma manera, pues algunos se ocuparon para cultivar las tierras jalando los arados, otros por los comerciantes en sus largos recorridos y algunos más por los novohispanos ricos, quienes se sentían orgullosos de sus lujosos caballos, ya que un hombre poderoso no podía andar a pie. En esa época, un caballo era muy importante, dado que lo utilizaban para participar en torneos, corridas de toros, juegos, cabalgatas, procesiones, paseos por las plazas y para cortejar a las damas. En el comercio, los productos ganaderos, agrícolas y mineros de Nueva España se distribuían mediante el comercio interno y externo. Al interior del territorio, la producción se vendía en tianguis y plazas, y se distribuía gracias a los arrieros, quienes comúnmente eran hombres fuertes y rudos, porque tenían que defender las mercancías que transportaban de posibles asaltos. Además, se dice que eran muy honrados. Para la venta de ciertos productos era necesaria la autorización del virrey, ya que así se podían obtener más beneficios para la corona. Algunos productos como el tabaco, el alcohol y los naipes estaban bajo el control de la corona para obtener el pago de impuestos, llamados alcabalas. Con frecuencia estos bienes eran objeto de contrabando. El comercio se volvió tan importante que el rey decidió regularlo y autorizó la fundación del Consulado de Comerciantes en la Ciudad de México, el cual acaparó las actividades comerciales durante casi todo el periodo del virreinato.
hasta que a medida del siglo XVIII la corona fundó 2 nuevos consulados, en Veracruz y Guadalajara. Los principales problemas a los que se enfrentó el comercio marítimo fue la piratería, el contrabando, los huracanes y el monopolio de algunos comerciantes. La Nueva España fue una de las posesiones más importantes del Imperio Español, debido a la existencia de abundantes depósitos de plata. La extracción del metal se convertiría en el eje del desarrollo del territorio, no tanto por la riqueza que se extraería, sino porque fue el motor para la transformación del terreno. La minería impulsó la agricultura y el comercio, transformó la faz de las ciudades y creó lazos particulares con la metrópoli española. Como fuente de riqueza, es responsable en buena parte del florecimiento de las artes en el territorio novohispano. La escasez de plata sería la que llevaría la crisis a la monarquía española y la haría adoptar medidas desesperadas para conseguir dinero, medidas que generarían el descontento de sus súbditos americanos y que en última instancia se convertiría en una de las causas que llevaría al estallido de la lucha por la independencia del virreinato de la Nueva España. Espero que este video te haya gustado. Y ahora bien, ¿qué les pareció ese video? Ya aprendimos muchísimo más, ¿verdad? Acerca del virreinato y todo lo que surgió dentro de él. Muy bien, pequeños. Ahora sí, ya teniendo esto claro, vamos a realizar nuestra actividad del libro, realizando la línea del tiempo. Recuerden que ahí dice de manera creativa para poder escribirla. Muy bien, si tenemos dudas, recuerden anotarlas y en la hora de Zoom las resolvemos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.